Pues estamos muy contentos de poder compartir. Yo venía muy emocionada por estos 21 años donde he visto la iglesia en sus diferentes fases, en sus diferentes estadios. Y llegando al Tocuyo había una tranca y eso nos asustó un poquito porque, bueno, aquí se ha caracterizado el asunto por las trancas. Y yo comencé a temblar y me dio fiebre, pero yo creo que era emocional, me voy a perder el servicio. Y bueno, gracias a Dios por un atajo logramos llegar. Y yo quería decirles que quienes escriben de las iglesias crecientes resaltan algunas cosas que yo veo en esta iglesia. Y uno es que el liderazgo es multiplicador. Y algo lindo que a mí me gusta cuando vengo al Tocuyo es que el liderazgo se ha mantenido y eso no es tan fácil en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir. Es un liderazgo que se ha mantenido, pero no solamente mantenido así como que bueno, aquí estamos, sino que se ha multiplicado y muestra de eso son todos ustedes. Las buenas nuevas se está extendiendo no solo en el Tocuyo, sino en los alrededores y nosotros estamos muy felices por eso, por todos los proyectos de plantación, porque esta nación necesita al Señor, amén. Y la iglesia es la reserva de esta nación y la iglesia es la que va a traer esperanza. ¿Sabe? No piense que es un partido, que es una persona en particular. Quien va a transformar esta nación es la iglesia. Y yo quiero felicitarles porque la iglesia del Tocuyo está haciendo su trabajo aquí. Yo sé de muchos testimonios de ustedes de vidas transformadas. Así que la iglesia está haciendo lo que debe hacer una iglesia en un lugar, en una ciudad. Sigan adelante y vamos por más. Amén. Bendiciones. Amén. Y tomando esto que Aura ha dicho, yo voy a recordarles algo de lo que les he hablado antes. La iglesia fue concebida por Dios para hacer un movimiento que venía a transformar la sociedad. Yo pienso que es una iglesia relevante. Una iglesia relevante se ve así. Si ella dejara de existir o dejara de hacer lo que está haciendo, la gente en ese lugar lo lamentaría. Diría, qué lástima que ya no están, qué lástima que se fueron. Nos apena que ya no estén aquí con nosotros. Eso es una iglesia relevante. Pero muchas veces hay iglesias locales en algún lugar y la iglesia deja de existir y por alguna razón se mueve de lugar y la gente de allí ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Cómo surge la iglesia? La iglesia es un plan de Dios, es el plan de Dios desde el principio. Pero ¿cómo surge la iglesia? La iglesia surge con la muerte de su fundador. A las afueras de la ciudad de Jerusalén, un hombre es crucificado. Y hay un último grito y es: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sobre esa cruz, el maestro, aquel que proclamó el mensaje del Señor, aquel que hizo maravillas y milagros, aquel que vivió una vida intachable, aquel que habló con autoridad, moría en la oscuridad. Sus seguidores fueron dispersados y allí comenzaba a nacer la iglesia. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo es que pocos días después de un mes de ese acontecimiento, miles comienzan a ser parte de este movimiento? Miles comienzan a abrazar la fe en Jesús. La única respuesta para poder entenderlo es esta: aquel que murió en la cruz
Él había prometido que al tercer día vencería la muerte y Él cumplió su promesa. Amén. Así que la iglesia nace con la resurrección. Sin embargo, desde que la iglesia comenzó, está sufriendo oposición. Está sufriendo oposición. Y mira esto, los primeros seguidores de Jesús predicaban de esta manera. Esta era su predicación simple y sencilla. Ellos predicaban así: Jesús de Nazaret fue un hombre con una vida intachable, hizo milagros, ustedes no le creyeron, por eso lo crucificaron junto con las autoridades romanas, pero Dios lo levantó de la muerte, demostrando de esa manera que Él es su Hijo. ¿Se arrepienten? Esa era la predicación inicial del Evangelio. ¿Qué tal? ¿Aceptan que Él es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Y de esa manera miles comenzaron a convertirse. Los seguidores de Jesús comenzaron a hacer lo que Él hacía. Así que en una ocasión iban Pedro y Juan a la oración de la tarde en el templo, y en la puerta de la Hermosa, allí en una de las entradas de Jerusalén que lleva hacia el templo, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento. Si tú ibas al templo y si eras de Jerusalén, seguro conocías a ese hombre. Lo habías visto desde muchacho estar en esa puerta extendiendo la mano y pidiendo algo de limosnas. Quizás en algún momento le habías dado una moneda. Sabes, era alguien a quien veíamos con regularidad. Y Pedro y Juan vienen y él extiende su mano y ellos le dicen: no tenemos oro ni plata para darte, pero de lo que tenemos te damos. Y vieron fe en él para ser sano y le dijeron: levántate en el nombre de Jesucristo. Y lo que ellos veían a su Señor hacer, y habiendo ellos recibido el Espíritu Santo que les daba también la capacidad para hacer las obras de Cristo, vieron cómo ese hombre se levantó, y no solo se levantó para caminar, sino que daba saltos de alegría. Y esto fue un milagro notorio, y esto fue un milagro impresionante, y todos estaban maravillados. Y ese mismo día, otros miles abrieron también su corazón para creer en Jesucristo y hacerlo el dueño de sus vidas, su Señor. Pero quienes habían perseguido a Jesús, entonces fueron al lugar. Las autoridades religiosas judías veían en este movimiento la iglesia, en estos seguidores del camino, así nos llamaban en un principio, o en estos nazarenos, así también nos llamaron. Veían una amenaza a la fe judía. Ellos están pervirtiendo nuestra religión. Ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías que Dios había prometido desde el principio. Entonces vienen al lugar y llevan a Pedro y a Juan delante del tribunal religioso. Y esta es la pregunta que le hacen: ¿en nombre de quién ustedes han hecho lo que han hecho? Y ellos valientemente dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no sabían qué hacer con ellos. Así que los amenazaron. Los amenazaron diciendo: ya, no hablen más en ese nombre, no hablen más en ese nombre. Y los dejaron ir.
Hey, yo hoy voy a plantear, estoy haciendo este recuento histórico porque nosotros somos la continuidad de ese acontecimiento. Si tú y yo formamos parte de la iglesia, esa también es nuestra historia. Es una historia de oposición, es una historia de amenazas, es una historia donde debemos enfrentar obstáculos, es una historia donde debemos enfrentar peligros, es una historia donde debemos caminar a través del temor. Y es la historia de una de las primeras oraciones que los seguidores de Jesús hacen después de haber recibido el Espíritu Santo. Y mira cómo oran. Ellos salen después de haber sido amenazados, después de que se les prohibió: ya no hablen más de ese nombre, del nombre de Jesús. Y ahí se reúnen con sus hermanos después de haber sido azotados, y entonces hacen una oración. Es allí donde llegamos a Hechos en el capítulo 4. Hechos es Hechos de los Apóstoles, la historia de cómo surge la iglesia. Y dice así en el versículo 29: ahora, Señor, oh Dios, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucha valentía para predicar tu palabra. Yo voy a hacerte una pregunta y voy a hacerla con profundidad. Es decir, quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste por valentía? ¿Cuándo fue la última vez que oraste: Señor, dame valentía? Nosotros oramos para que Dios nos libre del peligro, para que Él nos proteja, para que Él nos cubra. ¿Cuántos hemos orado así? Nosotros oramos para que Dios intervenga y las situaciones que parecen amenazantes se vayan, sean detenidas. ¿No es cierto? Yo he orado muchas veces así. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos diciendo: Dios, danos valentía? ¿Cuándo fue? Este es mi planteamiento hoy. Se requiere valentía para seguir haciendo lo que hacemos como iglesia. Se requiere valentía para ver la obra de Dios. Se requiere valentía para avanzar hacia los sueños que Dios mismo ha colocado en nuestro corazón. Se requiere valentía para enfrentar el pecado. Se requiere valentía para enfrentar la opresión. Se requiere valentía para levantar la voz y hablar de lo que todos callan. Se requiere valentía para hacer lo que otros por miedo no están haciendo. Se requiere valentía para enfrentar la injusticia. Se requiere valentía para ir a través del dolor. Lamentablemente nosotros la mayor parte del tiempo no oramos por valentía. Y vuelvo y te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que viste una situación de injusticia y oraste por valentía? Ustedes saben que el año 2017 fue uno de los peores años que hemos vivido en medio de esta crisis. Antes de que comenzara el año 2017, Dios trajo una palabra a mi corazón, y la palabra era remoción.
y lo que veía era escombros, pero en medio de los escombros, cadáveres. Y al principio yo no entendía qué significaba esto para el 2017, sin embargo lo advertí a la iglesia. Les dije, esto es lo que viene para el 2017, es un año de remoción. Y luego entendí, la democracia sería removida de esta nación. Los escombros de esa casa en ruina llamada democracia serían removidos. Y por primera vez la comunidad internacional en el 2017 comenzó a señalar que en Venezuela la pérdida de libertades era extrema. Nos había llevado a otra posición. Pero por otro lado fue el 2017 el año con el mayor número de muertes por protestas. Y quizás no entendemos la magnitud de lo que ocurrió, pero cada día, durante 4 meses de protesta, murió uno o dos jóvenes, cada día sin faltar uno. Y no es solo estas protestas, fueron miles las detenciones arbitrarias, junto con torturas, y fueron miles los heridos de gravedad. Conocí muchachos que perdieron un brazo, una pierna, un riñón, un ojo, porque la mayoría de ellos eran menores de 23 años. Hace unos meses atrás me invitaron a un lugar y me dijeron, pastor, queremos que nos acompañe. Vamos a conmemorar 1 año de la noche del terror. Y usted estuvo allí con nosotros. Fue en la urbanización llamada La Sucre. Yo recuerdo que Aura y yo habíamos estado en un retiro de matrimonios y habíamos tenido una conversación muy seria. Yo había estado diciendo que Dios me llamaba para estar en algún momento entre quienes manifestaban y quienes representaban fuerzas represivas. Y que eso significaría para mí exponer la vida. Y ahora comenzó a preocuparse por lo que yo decía. Y es normal que una esposa se preocupe si un esposo está diciendo, hey, voy a exponer mi vida. Y ella dijo, no quiero que digas eso. Tú no piensas en mí, no piensas en tus hijos cuando dices esas cosas. Yo le dije, mi amor, esto es como una guerra, y en una guerra se debe exponer la vida. Y ese tiempo fue un tiempo para presentar esto al Señor. Un mes más tarde, estábamos en casa, yo recuerdo estaba haciendo unas arepas de yuca con mis hijas en la cocina. Y de pronto comenzamos a escuchar notas de voz de gente que vivía allí en La Sucre. Y las notas de voz eran notas de gente en pánico. Un hombre que decía, mis padres son ancianos, han quebrado las ventanas del apartamento, meten sus cañones entre las ventanas y lanzan bombas lacrimógenas dentro del apartamento. Mi mamá se está asfixiando. Alguien que se acuerde de nosotros, alguien que nos ayude. Y así cada nota de voz de desesperación. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó?
Jóvenes que protestaron fueron acorralados, entraron al edificio, a uno de estos edificios, subieron los 10 pisos y se refugiaron en la azotea de uno de esos bloques. Por eso la Guardia Nacional rodeó todo el conjunto y comenzó, y no solo lo rodeó, entró y tomó cada uno de los pisos. Y fueron muchas descargas de bombas lacrimógenas, de perdigones, de pernos que lanzaban. Yo recuerdo que con cada nota de voz que yo escuchaba, yo sentía, tenemos que hacer algo, hasta que un pastor me envió una nota de voz y dijo, esta mujer que llora aquí es una hermana de nuestra iglesia. Era una hermana de las Buenas Nuevas, de una de las iglesias de las Buenas Nuevas. Y llorando decía, yo tengo un niño de 6 y uno de 8 años. Estamos debajo de la cama. Estamos encerrados en el último cuarto. Pero siguen lanzando bombas lacrimógenas, siguen quebrando las ventanas, están pateando las puertas. Yo tengo miedo de que entren. Alguien que nos ayude. No nos dejen solos, por favor. Alguien que nos ayude. Y yo formaba parte de un equipo que se había conformado, llamado de Justicia y Paz del Estado Lara. Me habían pedido que participara en eso. Así que escribí y les dije, tenemos que hacer algo en el grupo que habíamos hecho. Y un hombre de derechos humanos me escribió, pastor, si usted quiere ir, yo lo busco. Salí de la cocina, me coloqué unos pantalones blue jeans, una camisa blanca, comencé a arreglar mi bolso y en el bolso comencé a meter algunas cosas. Primero mi Biblia y me acerqué a la mesa del comedor donde Aura estaba trabajando y cuando ella me vio me preguntó, ¿para dónde vas? Y le dije, voy a la Sucre. Y ya como habíamos discutido el asunto un mes antes, ella no dijo nada, sino, ¿tienes que ir? Sí, tengo que ir. Y yo no sabía con qué me iba a enfrentar. Y sabes, meter ahí un pañito y meter antiácido. Y esa vez oré diciendo, Dios, dame valentía. Dios, dame valentía. Y yo no sabía con qué me iba a encontrar. Pero cuando llegamos al lugar, se sentía el ácido y era como una neblina que bajaba de todo el gas lacrimógeno que había sido descargado en todo ese ambiente, en un área muy extensa. Y todos los edificios oscuros. Y yo comienzo a caminar por la calle con el grupo. Por cierto, yo pensé, yo voy a acompañarles. Yo solo quiero animarles y yo voy a acompañarles. Pero en la medida en que me buscaron y otros entraban en el carro y otros nos esperaron cerca del lugar, cuando llegué, ellos dijeron, pastor, usted va a ir adelante. Yo pensé que los iba a acompañar. Y tomé mi Biblia y comencé a caminar por esa calle oscura. Y lo primero que escuché fue una detonación. Una semana después, alguien me consiguió y me dijo, pastor, yo estaba mirando desde la ventana y a ustedes les dispararon perdigones cuando entraron en la calle, pero ni uno solo nos alcanzó. Y venía yo caminando y caminaba y allá al fondo comencé a ver
saben, como un pelotón de guardias nacionales, muchos guardias nacionales, allá en la oscuridad, los veo alineados, tapando la calle. Hace unos meses, cuando estuve en ese lugar, una mujer se acercó y dijo: Dios estaba con usted, porque yo veía desde mi ventana arriba, y mientras usted caminaba, el gas lacrimógeno se apartaba. No fue algo que yo haya percibido en el momento, pero cuando llegamos frente a la Guardia Nacional, comenzaron a discutir dos señoras con el comandante que estaba al frente. Y la discusión se hacía más intensa, y yo pensaba, apenas estamos llegando y esto está empeorando. Así que levanté mi mano y les dije: por favor, cálmense, señoras. Y calmé también a quienes venían conmigo y les dije: venimos a mediar en el nombre del Señor Jesucristo. Y este hombre estaba enojado. El que comandaba estaba muy enojado y comenzó a gritar y a vociferar y a decir: yo no creo en nadie, no creo en nadie aquí. Y de pronto miró mis ojos y dijo: pero en usted sí, pastor, venga y entre. Y yo no sabía lo que había pasado. Así que entré. Y cuando subí las escaleras de ese bloque, yo pensé: ¿cómo es que vaciaron este lugar? Porque no se escuchaba ni el llanto de un bebé. Todo oscuro, todo en silencio. Y cuando llegué al 10º piso, comencé a hablar con los muchachos. Y desde el 10º piso comencé a declarar la palabra, a recitar la palabra de Dios. Recuerdo que recité el Salmo 91 porque uno de estos jóvenes me lo pidió. Y luego recité el Salmo 23. Y luego hablé acerca de lo que Pablo declara: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y canté algunos cánticos de adoración. Y un hombre que asiste a nuestra iglesia, que pertenece a nuestra iglesia, que vive en planta baja de otro de los bloques, me dijo: pastor, era increíble. Todo estaba en silencio y oscuro, pero todo lo que usted hablaba con los muchachos y con los guardias, todos los edificios estábamos escuchándolo. Porque se hacía como un eco en medio de tanto silencio. Yo no sabía por qué estaba allí. Lo único que yo sé es que Dios había prometido ir delante de mí. Así que la mediación fue esta. Habían 2 personas en esa azotea. No sabía cuántos habían, pero del grupo que había, una mujer embarazada que se había descompensado y un muchacho que le habían disparado una metra en la cabeza y estaba perdiendo mucha sangre. Así que yo les pedí a la gente de la Guardia Nacional que bajaran, que por lo menos bajaran 3 pisos, para que esos muchachos tuvieran confianza de bajar a los que estaban heridos, o esta muchacha embarazada que se había descompensado por deshidratación. Y les decía: no vamos a dejar que ninguno muera. Hoy nadie va a morir aquí. Y ellos comenzaron a sentir: sí, hoy nadie va a morir. No se preocupe, pastor, nadie va a morir aquí, decían los guardias. Y decidieron bajar. Pero algo que me extrañó es que cuando miro hacia abajo, están saliendo del edificio toda la Guardia Nacional, cientos de ellos. Así que cuando todo el edificio quedó despejado, yo les dije: mira, ellos salieron, por favor, bajen a los heridos. Y me dijeron: pastor, no sabemos, no estamos seguros. Y les pedí: esperen, voy a bajar para estar seguro de que en ninguno de los pisos hay ningún guardia nacional, porque veo que todos salieron. Y algo que recuerdo
es que cuando estoy saliendo de los bloques, una mujer grita desde una ventana. Yo no podía ver, pero una mujer grita: ¡Pastor! ¡Pastor! No se vaya, por favor, no se vaya, porque ella piensa que me voy a ir. Esa mujer, unas semanas después que les visité en el lugar para una actividad con los niños, se acercó y me dijo: yo fui quien le pidió que no se vaya. ¿Sabe por qué? Porque desde que usted llegó, todo se tornó en paz. Ni una sola bomba lacrimógena más, ni un solo disparo de perdigones. Y recuerdo que cuando salí, alguien de la Cruz Roja me dijo: la Guardia Nacional ha decidido irse. Y subo con la noticia y comenzaron a bajar los muchachos. Ahí me di cuenta, eran más de 50 los que estaban en la azotea, los que habían amenazado con lanzarse de la azotea si la Guardia Nacional irrumpía. Y ahí me di cuenta que todos los edificios estaban llenos de gente, porque se iluminaron y la gente comenzó a salir de los apartamentos. Hace unos meses que fui para recordar lo que había pasado hace un año, la mujer que estaba dirigiendo el acto me presentó y me dijo: y con nosotros hoy está el pastor Álvaro Rea. Él fue el ángel que el Señor envió para ayudarnos en esa noche de terror. Ángel significa mensajero, pero yo apenas era un mensajero del Señor. Escúchame, los discípulos oraron: danos valentía frente a las amenazas, frente al peligro, frente a la opresión, frente a la persecución. Oraron: danos valentía, danos mucha valentía. Y vuelvo y te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú oraste para que Dios te diera valentía? Valentía no es ausencia de temor. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es que a pesar del miedo que siento y a pesar del temor que siento, caminaré hacia adelante. Voy a enfrentarlo hasta que se vaya. Voy a enfrentarlo hasta derrotarlo. Voy a enfrentarlo hasta que el temor se disipe. Versículo 30 dice: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Esa noche fui a ese lugar para hablar en el nombre de Jesucristo. Y Él demostró, iba delante de mí, haciendo maravillas, iba delante de mí. Amén. Él también va delante de ti. Él también va delante de ti. Cuando actúas en su nombre, cuando lo que haces lo haces en su nombre, cuando actúas para hacer lo que es correcto. Valentía es hacer lo que es correcto a pesar de las consecuencias. Es no callar lo que no debemos callar. Y Él irá delante de nosotros. Amén. Él irá delante de nosotros. Como ustedes saben, desde hace años, desde que éramos estudiantes universitarios, mi esposa Aura y yo hemos sido apasionados en el trabajo de la prevención de abuso sexual en niños. Y eso nos ha llevado a conectarnos con algunos ministerios, con algunos movimientos internacionales para prevenir el abuso sexual. Y ahora no es solo el abuso sexual en niños, como típicamente se da, sobre todo en el ambiente familiar, sino es prevenir el abuso sexual que puede darse a través del ciberespacio, a través de las redes sociales
Y yo particularmente he visto a mi esposa hacer este tipo de declaración. Dios danos valentía. Dios danos valentía. Y animar a mujeres y hombres que se unen a nosotros en esta campaña de todos contra el abuso. Dios les va a dar valentía. Deben actuar con valentía. Deben denunciar la situación cuando ocurre sin importar las amenazas. Deben salvar la vida de un niño. Deben detener aquello que daña el corazón, la mente, aquello que puede dañar el futuro de un niño, de una niña, de un adolescente. Yo recuerdo una vez, ahora estaba atendiendo a una niña y su tío le estaba abusando sexualmente. Así que Aura habló firmemente con la mamá y le dijo: debe denunciarlo, debe denunciarlo. Y el tío, que era su cuñado, era un hombre delincuente. Y esta mamá tenía miedo de hacerlo. Y Aura firmemente le dijo: si tú no lo haces, yo lo haré. Yo tengo que hacerlo. Así que cuando Aura dijo eso, seguro alguien iba a llevar la noticia. Seguro esa misma mamá iba a ir delante de la familia para decir: es que si yo no lo hago, ella lo va a hacer. Y si es la orientadora quien lo hace, yo voy a quedar como cómplice. Porque esa es la advertencia que Aura le hace a esa mamá intimidada, ¿no es cierto? Si tú no lo haces y lo hago yo, tú también vas a ser responsable de lo que estás permitiendo y de lo que estás callando. Esa es la realidad. Así que este cuñado de esa mujer mandó a decirle a Aura que él podía hacerle daño, que mejor se callara. ¿Y sabes qué? Ante esas amenazas, alguien que sabe que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, alguien que sabe que está haciendo lo que Dios espera que hagamos, salvar a un alma de la muerte, ora diciendo: Dios, dame valentía. Y con firmeza Aura habló a esta mujer y le dijo: pues que me haga lo que quiera, pero no voy a detenerme. El abuso debe parar. Yo he estado con Aura allí en el edificio donde se hacen las denuncias, cuando un niño es abusado. Un lunes muy temprano, que es nuestro día de descanso, cuando apenas amanece, estar allí, porque ella ha decidido formular una denuncia que una mamá no quiere formular. Y eso requiere valentía. Vuelvo a hacer la pregunta por si no te ha quedado claro. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por valentía? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por valentía? Sabes, cuando oramos por valentía, oramos también y ve delante de nosotros, Señor, ve delante de nosotros y haz milagros y haz maravillas y cambia las cosas y abre el camino. Y enfrenta tú el obstáculo y nosotros iremos. Dice el versículo 31: y después de esta oración, escucha esto, y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Habían sido amenazados para callar, para no seguir haciendo lo que estaban haciendo, para no seguir hablando, para no seguir llevando el mensaje que estaban llevando, para no hablar más de ese nombre, del nombre de Jesús. Y sin embargo, cuando oraron por valentía, ¿sabes cuál fue el resultado? Fueron llenos del Espíritu Santo.
Queridos, yo no soy tan valiente. En realidad no soy valiente. Yo también tengo muchos temores. Yo también tengo miedo. Yo a veces también me siento que no sé qué hacer. Yo muchas veces siento que mis capacidades no son suficientes. Yo muchas veces siento que no sé qué decir, créemelo. Y cuando yo iba a ese lugar, yo ni siquiera sabía qué iba a hacer allí. Solo le pedí al Señor, dame valentía y ve delante de mí. Amén. Pero cuando estuve allí, pero al estar allí, yo sabía que el Espíritu Santo me había llenado para hablar, para declarar su palabra, para llevar su mensaje, para pedir con autoridad a cada parte lo que debía hacer. Yo sé que Aura también ha sentido eso. A veces pedimos, y esa es una oración que no veo en la Biblia, pero nosotros la hacemos. Nosotros decimos, llénanos con tu Espíritu, Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad que oramos así? Llénanos de tu Espíritu Santo. Y nunca tú vas a leer en la Biblia una oración donde oren, llénanos con tu Espíritu Santo. No hay una sola oración. Pero ahora creo que estoy teniendo una conexión. Si oro para que Dios me dé valentía y avanzo para hacer lo que es la voluntad de Dios que haga, para hablar lo que es su voluntad que hable, para hacer lo correcto a pesar de las amenazas, para aprovechar las oportunidades que surgen de mostrar el poder de Dios, para crear oportunidades cuando parecen que no las hay, con fe, con la visión que Dios coloca delante de nosotros. Cuando oro diciendo, Dios, dame valentía, el resultado es, soy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me da poder, el Espíritu Santo que me capacita, que me guía, que me enseña, que me da la fortaleza que requiero para hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. El 2015 fue el año en el que por primera vez comenzamos a entender lo que era realmente escasez. ¿Recuerdan eso? ¿Y sabes qué? Ese 2015, mi hermano Luis un día se acercó y me dijo, Álvaro, por primera vez 2 niños en el ensayo de la iglesia se han desmayado. Y cuando Dina, me dice Luis, cuando Dina fue a examinarlos, porque Dina, mi cuñada, es médico, no estaban enfermos. Tenían 18 horas sin probar un bocado. Y ellos están en un sector bastante crítico, en una situación de mucha pobreza, el sector de las Ávilas. Y Luis me plantea esto, hey, yo soy el padre espiritual de mi hermano, yo soy también el que le llamó al pastorado y lo ordenó como pastor. Así que cuando tú tienes a alguien así enfrente, tú tienes una tremenda responsabilidad de fortalecer su fe, de animarlo. Y él me dice, ¿qué te parece? Si tú me ayudas, me dice, si tú me ayudas, y la iglesia ya me ayuda, nosotros podemos abrir un comedor para dar 50 desayunos completos a 50 niños del sector, más asistencia médica. Y él me dice, pero yo no puedo hacerlo. Solo puedo hacerlo
si tú junto con la iglesia me ayudan. Y yo estoy escuchando a Luis y yo estoy pensando, está loco. ¿De dónde vamos a sacar comida? La gente no encuentra ni para ellos, ni para llevar a su casa. Y yo mismo me veía ahí frente a la iglesia diciendo: hey, por favor, pueden traer víveres para que vamos a dar desayunos todos los días en la mañana a niños en necesidad. Y en ese momento yo quería decirle que él estaba loco, pero respiré profundo, no dije nada, y en una breve oración dije: Señor, dame valentía. Y le dije: muy bien, Luis, hagámoslo. Y lo que comenzó con 50 desayunos se convirtió en un programa que alimenta alrededor de, y quizás un poco más, de 400. Y sabes, hey, escucha esto. Haciendo esto, nos encontramos que dar comida a los niños no resuelve la desnutrición. Porque uno piensa, desnutrición, ¿qué necesitan? Comida, pero se requiere más que eso. Se requiere una transformación del hogar. Se requiere una transformación del hogar. Así que Luis y Dina comenzaron a averiguar quién era la persona que más sabía sobre desnutrición en el mundo. Y se encontraron con un nombre, Abel Albino, un médico argentino en Mendoza, que es quien más sabe de desnutrición, porque ha hecho un trabajo impresionante en toda Argentina para vencer la desnutrición. Se conectaron con él y le dijeron lo que estaban haciendo, lo que estábamos haciendo allá en Chequiná, en la Vía Duaca. Y el doctor les respondió: hemos estado orando por Venezuela, queremos llevar nuestro programa a Venezuela. ¿Y saben qué? Ahora tenemos 2 centros que atienden a niños desnutridos menores de 5 años junto con sus mamás. Y en el centro que tenemos ahí ahora en nuestra iglesia, imagínate tú, al principio uno empieza ayudando, ¿no? Pero luego se mete completo en esa cosa. Ahora tenemos un centro que atiende también a niños desnutridos con su mamá en nuestra sede en la calle 52. Y escúchame esto. Hey, con eso yo he tenido que orar por valentía. En serio, hermanos. Porque eso ha significado, cuando comenzamos a trabajar con eso, yo pensé que con las instalaciones de la iglesia y los cubículos bastaba. No. Me dijeron: no, pastor, aquí usted debe reacondicionar todo. Y oficinas no pueden ser oficinas, tienen que ser consultorios. Tiene que haber agua corriente ahí adentro. Tiene que colocar lavamanos, tiene que comprar infantómetros, tiene que comprar camillas, tiene que comprar insumos, tiene que distribuir en cubículos, porque estos niños y sus mamás deben ser atendidos por pediatras, trabajador social, nutricionista. Tienen que ser atendidos por quien se encargue de estimulación infantil. Deben ser reunidos en un área común preescolar. Ay, Dios, dame valentía. Porque ¿de dónde sacamos todos estos recursos? ¿Cómo pagamos todo eso? La esposa del doctor Abel Albino nos visitó hace unas semanas atrás. Y cuando llegó allí a la iglesia en la calle 52 y vio todo lo que habíamos hecho y lo que seguimos haciendo, dijo: ustedes se convertirán en el centro modelo para Venezuela de atención a niños desnutridos. Dios lo ha hecho. ¿Sabes? Hemos escuchado testimonios preciosos.
Aquí está Erika junto con Wilson. Ella es una de los médicos que nos ayudó a iniciar con el programa. Una niña desnutrida que por su desnutrición, imagínate, unos mesecitos, no sé cuántos años tenía la que estaba cieguita. Un mes de nacida. Y debido a su desnutrición, había quedado ciega. Porque voy a decirles, ¿por qué llegamos a los niños antes de los 5 años? Porque una vez que la desnutrición afecta al cerebro de un niño desnutrido, nunca más podrá recuperarse. Nunca más, por eso hay que llegar antes. Hay que llegar antes. Escúchame esto. Llegó ciega. Todas se entristecieron allí, porque la niña estaba ciega. Estaba ciega por la desnutrición. Su cerebro. Y comenzó en el programa. Y al estar allí en el programa, comenzaron a tratarla. El programa tiene un dicho: un traguito de leche y un besito. Un traguito de leche y un besito. Y recuerdo las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es amor, amor, amor. ¡Wow! Y la mujer que se encarga de hacer estimulación precoz es una anciana de la iglesia. Escucha esto, es una anciana de la iglesia con muchos años de experiencia. Todos los médicos están sorprendidos por lo que sabe esa señora sobre cómo estimular a los niños. Y nos envió un video. Escúchame, el video, ella está estimulando a la bebé. Y dice ella en el video: observen, el Señor le ha dado la vista. Ella ahora puede ver. ¡Wow! Danos valentía y extiende tu mano delante de nosotros para hacer sanidades y señales milagrosas. Si nunca has visto sanidades y señales milagrosas, obras poderosas de parte de Dios, desde tu ministerio, desde lo que tú puedes hacer en el nombre de Jesús, tienes que orar por valentía. Tienes que orar por valentía. Quienes comiencen a hacer cosas que no pueden hacer por sí solos, verán a Dios obrar. Quienes se atrevan a hacer eso que al principio les da temor, pero saben que es la voluntad de Dios que lo hagan, que intervengan, verán cosas maravillosas que Dios hará frente a ustedes. Amén. Vamos a estar de pie. Ven, vamos a estar de pie.